Hola, este es el pastor Morris Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría, episodio 3. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que nos escuche. Te saluda el pastor Morris Velázquez y aquí estamos listos para poner sabiduría en nuestra vida a través del libro de Proverbios. Ojalá que usted nos haya estado acompañando desde el primer capítulo, o sea, desde el primer programa que hicimos sobre la introducción. Y bueno, mira, aquí estamos ya en el programa número 3. Bueno, y en este programa vamos nosotros a continuar hablando de cosas muy bellas que estamos viendo en el capítulo 1. El día de ayer nosotros nos quedamos en el versículo número 4. Y hoy vamos a continuar con el versículo número 5. Y dice la palabra de Dios, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Escucha esto. Está hablando del sabio. Recuerde que cuando aquí en el libro de Proverbios está hablando de este tipo de sabio, no está hablando de una persona que se conoce todos los libros del mundo, que ha hecho los estudios más elevados, por lo tanto es sabio. No, está hablando de la persona que sigue las instrucciones de Dios, y porque sigue las instrucciones de Dios le ha dado la capacidad de tener inteligencia y prudencia. En otras palabras, tener buenas decisiones, tener una buena vida balanceada. Entonces dice que este libro de Proverbios, esa persona que está viviendo esa vida, le aumentará el saber. No simplemente para querer saber más cosas, porque hay personas que les gusta saber, pero no les gusta saber para mejorar su vida. ¿Y qué más dice? Y el entendido adquirirá consejo. Cuando está hablando del entendido, se recuerda que nosotros estamos hablando de llegar al nivel de entendimiento. Hablamos de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Entonces, cuando una persona, volvemos a recordar el ejemplo de la receta, cuando una persona está haciendo una comida, está preparando una buena receta, pero de repente se ha descubierto que podría mejorar esa receta y hay una oportunidad, ve podemos decir un video de cómo se dice, yo lo quiero hacer. Entonces, está abierto, a diferencia de personas que muchas veces dicen, y yo ya lo sé, pero mira que a veces, no me digas nada, yo ya sé todo eso. Pero dice el versículo de 6, para entender proverbio y declaración. ¿Escuchó? Para entender proverbio y declaración. Si nosotros pudiéramos tratar de definir la palabra proverbio es una frase que tiene una enseñanza dentro de esa frase. Muchos le llaman una máxima, un adagio. En unas ocasiones se puede decir hasta símil o alegoría. Se recuerda, por ejemplo, aquellos proverbios populares cuando decían, el que no oye el consejo no llega a viejo. Entonces, dentro de un proverbio muchas veces hay una enseñanza, una lección objetiva, una ilustración. Por ejemplo, en el lenguaje de la Biblia, en el hebreo, esta palabra proverbio simplemente se ocupaba para comparar algo con algo. Entonces, en otras palabras, todo esto es como una enseñanza que nos quiere a nosotros mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, todo esto, la sabiduría, te va a ayudar a entender todo eso. Por ejemplo, ¿se acuerda Jesús? Jesús cuando estaba en esta tierra, él como el que dio todo esto a Salomón, porque Salomón todo esto le vino de parte de Dios. Cuando Jesús enseñaba, Jesús ocupaba estos principios de los proverbios, como lo definimos aquí según el hebreo, que son principios o lecciones objetivas que pueden ser ilustrativas. Y él, por ejemplo, cuando estaba hablando de lo que él estaba haciendo, él, por ejemplo, habló de la parábola, una parábola. Habló del sembrador que salió al sembrar y la semilla cayó en diferente tierra.
y la semilla produjo diferentes resultados. Una se la comieron los pajaritos, otro cayó en un terreno de piedras y las raíces no tuvieron profundidad, se murieron, otro cayó entre los espinos y otro cayó en buena tierra y produjo buenos resultados. Ahora, aquí está el Señor dando una lección objetiva, una lección al estilo proverbio, aunque en el Nuevo Testamento se llama parábola. Pero a través de esta lección Él está hablando que la semilla es la palabra de Dios. El terreno son los corazones de las personas. ¿Cuál es, como dijo el pajarito que se roba la semilla? Dijo, es el diablo. Habló de las aflicciones de la vida, habló de aquellas personas que comienzan y abandonan todo, etcétera, etcétera. Entonces usted se puede dar cuenta que a través de todo esto que nosotros estamos ahora estudiando, son cosas que nos van a ayudar a mejorar en nuestro diario vivir. Como dice, declaración de palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay cosas muy hermosas, secretos muy grandes que tú encontrarás en la palabra de Dios. Dios está usando muchas veces grandes predicadores que los quiere llevar para que sean de bendición para nosotros. Pero si nosotros no lo ponemos en práctica y vamos al nivel de entendimiento y a la misma vez nosotros ocupamos de prudencia y de inteligencia, no nos van a ser beneficiosos en ningún momento. Ahora viene el versículo 7, este versículo 7 podría yo llamarle el corazón del libro de Proverbios, y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando está hablando del principio, está hablando, por ejemplo, está hablando de base. Está hablando de valor, está hablando de donde está basado todo. O sea, no podemos, y aquí es la gran diferencia entre lo que es la sabiduría celestial y la sabiduría de esta tierra. Y la gran diferencia está basado en esto. Está basado que aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y explicamos en la primera de introducción, en el primer capítulo, que cuando en la Biblia se habla de temer a Jehová, se está diciendo respetarlo, se está diciendo reverenciarlo, se está diciendo ponerlo en un lugar muy alto, en un lugar de honor, en algo que es tan grande que merece mi más grande admiración y mi más grande respeto. Y tanto es así que yo estoy dispuesto a obedecerle, que yo estoy dispuesto a someterme a todo lo que él diga. De eso es lo que está hablando esta palabra, exactamente de eso. Entonces está diciendo, no puede haber la sabiduría correcta si para mí Dios no es la persona importante. Yo sé que todos decimos creer en Dios, pero el lugar de importancia que tiene Dios en nuestra vida es diferente con respecto a todos los demás. Nosotros tenemos prioridades en la vida, aunque nosotros no nos organicemos, pero tenemos prioridades en la vida. Y en su vida en este momento usted tiene algo que es lo número 1 en su vida, lo número 2 y lo número 3. Y usted dirá, pero ¿cómo yo puedo saber cuál es lo número 1 en mi vida? Bueno, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A dónde estás invirtiendo todo tu esfuerzo, todo tu amor y todo tu tiempo? ¿A dónde? ¿Cuál es lo primero? Yo creo que todos deberíamos de hacer ese balance en nuestra vida, decir cuál es lo primero en mi vida. Ahora, decir que Dios es lo primero en mi vida, no estar diciendo de que me tengo que olvidar de todo lo demás, no. Por ejemplo, si un padre de familia dice Dios es lo primero en mi vida, no quiere decir que se va a descuidar de su familia, no. Quiere decir que todo lo que vas a emprender tiene que estar puestos en las manos de Dios, y que en otras palabras tú tomas la perspectiva de Dios. Recuerdo que también en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, se habla que si nosotros hemos resucitado con Cristo, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba y tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Ese versículo, que es el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses, nos está diciendo de que si tú quieres y de verdad tú tienes el temor a Dios o el respeto a Dios, esta vida la tienes que ver desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de mí? ¿Cómo Dios desea que bendiga a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, a mi comunidad? ¿Cómo Dios desea que yo pueda traer de su amor a toda esta comunidad? Eso es cuando nosotros estamos temiendo al Señor. Cuando nosotros nos vamos por ese camino, estamos en el camino de la sabiduría correcta. Dice, los insensatos, aquí comienzan, escucha la parte contrapuesta a esto. Viene el insensato, o sea, la persona que no es capaz
de tener sabiduría. La rechaza. Y aquí lo vamos a ver muchas veces en el libro de Proverbios. Se recuerda también cuando yo hablaba de la parábola que contó el Señor sobre el hombre que puso su casa sobre la arena. Ese es un insensato. Es una persona necia. Es una persona que piensa que sabe más y por lo tanto no necesita dirección. Dice, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Ahora, fíjese esto. Desprecia la sabiduría. Desprecia lo que viene de parte de Dios. Desprecia lo que Dios quiere darle para que mejore su vida. Y la pone a la par de la enseñanza. Mire, Santiago nos dijo una manera como adquirir sabiduría. Dijo, pídasela a Dios. Y yo he tenido muchas personas que me han pedido que ore por sabiduría por ellos. Y yo soy una persona que yo oro todos los días para que Dios me dé sabiduría. Pero eso es una manera nada más. Hay otra manera también. El libro de Proverbios nos va a enseñar, más adelante vamos a llegar a eso, de que la sabiduría también se adquiere a través del oír, escuchar. ¿Y cómo puede uno escuchar? A través de una enseñanza. ¿Quiénes son los que enseñan? Los maestros. En este caso, están hablando de los maestros que te hablan en nombre de Dios. Por ejemplo, en este caso, este es el papel que estoy haciendo, el papel de un maestro que en nombre de Dios estoy motivando para que tomemos mejores decisiones en nuestra vida, para que no vivamos nuestra vida a la loca, para que no seamos también personas reactivas a la vida, sino que seamos proactivos a la vida o activos a la vida, de que sepamos tener un mejor año, que no este año sea simplemente la fotocopia del año pasado o peor. No sabemos, como digo, este año no sabemos cuáles son los grandes desafíos que nos va a traer, pero yo tengo que tener la sabiduría. ¿Y cómo la encuentro? Dice, a través de la enseñanza. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 ha sido una parte donde nos está dando por qué la importancia de la sabiduría, por qué la importancia de ser prudente, por qué la importancia de ocupar la inteligencia, por qué la importancia de todo esto. Yo creo que ya dicho todas estas cosas, nosotros debemos ya en este tiempo estar motivados a poder buscar cosas nuevas. Y cuando digo a poder buscar cosas nuevas, que mi relación con Dios va a ser diferente porque yo quiero que Él me dirija, que me enseñe, que me diga cómo debo vivir la vida. Yo creo que debo desear que ser yo una mejor persona, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor trabajador, un mejor amigo. Tener esa disposición. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es el método que yo voy a descubrir o cuál es el método que yo voy a usar? La palabra de Dios. ¿Y cómo? A través de tomando lo que hoy te estoy hablando y llevándolo a la práctica y diciéndolo, Señor, yo lo voy a hacer, aunque me cueste, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser una persona que voy a buscar tu dirección, no simplemente me voy a dejar arrastrar por las circunstancias de la vida. Yo no sé cómo ha comenzado tu año, pero cualquier cosa que esté pasando, recuerda, Dios está en control y tú tienes que estar en control. No las otras personas van a estar en control de tu vida, sino que Dios es el que te dirige y el que te ayuda adelante. Y para eso tienes la vida del Señor Jesucristo viviendo dentro de ti. Bueno, vamos a parar aquí. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a este mismo canal, a esta misma hora, a la hora que más nos escuche. Déjeme darle gracias por escuchar y tomar este tiempo en estar con el libro de Proverbios. Así que hasta mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.